Listo, Inge, gracias. Perfecto. Nosotros vamos a pasar a revisar el libro segundo del transporte terrestre automotor. Sí. Título primero, de la naturaleza y objeto. Vamos a revisar un poquito lo que nos dice el artículo 46. El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado que consiste en la movilidad libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectando con la red vial internacional. Perfecto. Si nosotros analizamos detenidamente el artículo 56, ¿no es cierto? Nosotros vamos a revisar el transporte terrestre automotor. Miren qué importante que es el transporte terrestre automotor, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que es un servicio público, ¿no? Todas las personas podemos acceder a tener este servicio público, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste? En una actividad esencial económica estratégica para el Estado. No olviden que la transportación de bienes, de personas, genera recursos económicos, ¿no? Para el Estado, para la sociedad, ¿sí? Y esto a la vez, la transportación de bienes, de personas, de la movilización, debe ser de una manera segura, ¿no? De un lugar a otro, haciendo el uso del sistema vial nacional. No olviden por dónde transitan los automotores, es por las vías nacionales, ¿no? Pero también esto influye en que el transporte terrestre automotor que se transita por las vías nacionales se utilice también los terminales terrestres, ¿no es cierto? O los centros de transferencia de pasajeros, ¿no? Y carga en el territorio ecuatoriano. La organización es un elemento fundamental contra la informalidad. Recordaránse que el transporte en el objeto, nosotros hablamos un poco de lo que es la organización, ¿no es cierto? Entonces, todo transporte debe estar organizado dentro de los parámetros legales para que exista la formalidad. Es decir, la informalidad está excepto de esta ley, ¿sí? Y esto permite que nosotros mejoremos y seamos más competitivos y en lograr un desarrollo productivo. Es decir, hay que ser competitivos, eficientes para tener un desarrollo productivo, económico y social del país, interconectando con la red vial internacional. No olviden que también en nuestro país, a través de los tratados, convenios internacionales, nosotros podemos transitar por vías internacionales. ¿Sí? Perfecto. Avanzamos. ¿Qué dice el artículo 47? El artículo 47. El transporte terrestre de personas, animales o bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativas. Perfecto. ¿Qué dice para un mejor entendimiento de ustedes, señores estudiantes? El transporte terrestre, ¿no es cierto? Cuando usted utilice un transporte terrestre de personas, ¿no? De personas, de animales o semovientes o de bienes, responderá a las condiciones de, para usted transportar a una persona, a un semoviente, a un bien, ¿qué debe tener estas condiciones para hacerlo de forma segura, de una forma responsable, de una forma que tenga la calidad, la comodidad y lógicamente los cobros que sean con tarifas equitativas? Es decir, anteriormente nosotros hablamos que las tarifas deben ser socialmente justas, equitativas, ¿no es cierto? Entonces, mire, sencillito, el transporte terrestre de personas, de animales o de bienes responde a las condiciones de qué? De que para usted transportar a personas, a bienes o semovientes debe existir responsabilidad, la universalidad, ¿no?
el acceso, la comodidad, la continuidad en la transportación, la seguridad, la calidad y tarifas equitativas. Perfecto. El artículo 48, perdón, establece que el transporte terrestre gozará de atención preferente las personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años, de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley. Se establecerá un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública en beneficio de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores de 65 años de edad. El reglamento de la presente ley determinará el procedimiento para la aplicación de las tarifas. Muy bien, queridos estudiantes, el transporte terrestre, recordaránse, goza de atención preferente, ¿no? ¿Para quién? Para las personas con discapacidades, para los adultos mayores de 65 años de edad, para las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. Recordaránse aquí, ¿no es cierto?, cuando usted sube a un servicio público de transporte y hay un adulto mayor pasado 65 años, la tarifa debe ser del 50%, ¿no es cierto? Muy bien, para niños, niñas y embarazadas, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que el transporte terrestre goza de esta atención preferente, ¿no? ¿A quién? A las personas que tienen discapacidad, a los adultos mayores, a niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Esto establece que el sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública, ¿no es cierto?, sean de preferencia. El artículo 49. El transporte terrestre de mercancías peligrosas, tales como productos o sustancias químicas, desechos o objetos que por sus características peligrosas, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y radioactivas, que pueden generar riesgo que afecten a la salud de las personas expuestas o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el reglamento de esta ley y los reglamentos específicos de instrumentos internacionales vigentes. Muy bien, queridos estudiantes, en este artículo es muy importante, ¿no es cierto? El transporte de mercaderías peligrosas, tales como productos o sustancias químicas, desechos, objetos, tienen una peculiaridad, hablemos, ¿no es cierto? Si usted va a transportar este tipo de productos, tienen que tener las adecuaciones reglamentarias los vehículos, ¿no es cierto? Si usted va a transportar, por ejemplo, diésel, gasolina, usted tiene un tanquero, ¿no es cierto? Y ese tanquero responde a normas reglamente establecidas para brindar la seguridad, ¿no es cierto? Y esto permita que usted como transportista tenga primero la seguridad, segundo, la preservación y conservación del medio ambiente, porque usted estos productos que son tóxicos, que tienen sustancias químicas, desechos, deben ser exactamente transportados con las debidas normas de seguridad y con los vehículos y las características apropiadas para no tener ningún inconveniente, ¿sí? Avanzamos. El artículo 57, ¿sí? El Estado propondrá la utilización de los sistemas inter y multimodales como herramientas necesarias que permitan reducir costos operativos, mejoren los tiempos de transporte y eficiencia en los servicios. Sí, el Estado también brinda un servicio, ¿no? Es decir, crea esto para que nosotros como usuarios, ¿no?, utilicemos los sistemas inter y multimodales como herramientas necesarias que permiten reducir costos operativos,
mejora en los tiempos del transporte, eficiencia y en los servicios. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Qué significa el transporte? Un poco para que lo entiendan mejor, el transporte multimodal. Consiste en el traslado de mercaderías entre países utilizando más de un medio de transporte, mientras que el transporte intermodal combina los sistemas de transporte con la utilización de unidades de transporte intermodal, ya sean contenedores, lo más habitual, semirremolques o cajas. Es decir, aquí pueden notar que es justamente esto que brinda el Estado para que existan este tipo de herramientas y reducir todo lo que son costos operativos, mejorar la calidad de tiempos del transporte y eficiencia en los servicios. ¿Sí? Perfecto. Avanzamos. Vamos a revisar un poquito el capítulo 2 de los servicios de transporte, ¿no? ¿Qué servicios de transporte tenemos? De las clases del servicio del transporte terrestre. Perfecto. El artículo 51 nos manifiesta que nosotros tenemos para fines de aplicación de la presente ley, que se establecen las siguientes clases de servicio de transporte. Primero, el transporte público, ¿no? Tenemos el transporte comercial, tenemos el por cuenta propia y el transporte particular. Por favor, esta es la clasificación de cómo se establece las clases de transporte, ¿sí? Entonces, a tener muy en cuenta que existen las clases del servicio de transporte público, comercial, por cuenta propia y el particular, ¿sí? Vamos a avanzar. Licenciado, una pregunta. Dígame, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre transporte de particular y de cuenta propia? Ya. El transporte normalmente de cuenta propia, ¿no es cierto? Es el que usted es el propietario de un vehículo, ¿sí? Ya. Y al ser usted el propietario de ese vehículo, ¿no? Usted puede coger ese vehículo por cuenta propia, ¿no es cierto? Es decir, eso le pertenece a su propiedad para hacer una actividad comercial, ¿sí? Y el particular, no olvide que es el vehículo que usted utiliza, ¿no es cierto? De forma particular, que no esté debidamente reglamentado. Es decir, nosotros hablamos un poquito del tema de la informalidad, ¿no? Entonces, el transporte de particular es el que exactamente a usted le compete dentro de los parámetros que establece la ley. ¿Sí? ¿Alguna otra explicación? No sé si puede hacerle un poquito, alzarle un poquito el zoom para poder ver. A ver. Si se le ve la diapositiva, verá, el transporte de cuenta propia, ¿no es cierto? Vamos a hacerle una nueva explicación. O es una utilidad incluso autónoma, sí, es suya, es propia. Es autónoma en la actividad económica o profesional realizada por quién? Por una persona física, ¿no? De forma habitual, de forma personal,
de forma directa, que tiene esto algo lucrativo. Es decir, usted, su transporte de cuenta propia genera un rédito económico para usted. ¿Fuera de qué? De un ámbito de organización y dirección de otra persona. Es decir, usted no tiene ninguna otra persona que sea su jefe, sino es usted. De ocupación de trabajadores por cuenta ajena. Es decir, usted genera por el trabajo de cuenta propia, es suyo, es autónomo, es propio. Usted no depende de otra persona y esto es algo lucrativo. Es decir, usted cuando transporta algo, ¿no? Genera un estipendio, una parte económica. ¿Sí? Ahí estamos más claros. Cuénteme. Y el transporte particular, ¿no es cierto?, o privado, es el servicio que pertenece a empresas privadas, ¿no es cierto? No son públicas, son empresas privadas que se diferencia del transporte público, ¿sí? Porque este tiene ya un destino programado, es decir, que no está sujeto a rutas donde el usuario puede seleccionar una parte del recorrido y tampoco dispone de horarios. Aquí cabe, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto? El transporte particular. ¿Se ha visto usted los taxis que van de Quito a Guayaquil? Perdón, de Riobamba a Quito o Riobamba a Guayaquil, por ejemplo. Son vehículos particulares, ¿no es cierto? Usted necesita contratar ese vehículo para que le movilice de un lugar a otro. Ese es un particular, es decir, que pertenecen a empresas privadas, ¿no? Y que son, lógicamente, que tienen el destino programado y no están sujetos ellos a rutas donde el usuario puede seleccionar una parte del recorrido, tampoco dispone de horarios, sino usted por particular paga y le transportan de un lugar a otro. Sí,